¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Conociendo a Jesús. En esta oportunidad hablaremos acerca de las señales del retorno de Cristo Jesús a la tierra. Hemos mencionado acerca de que Él prometió volver. En esta oportunidad analizaremos algunas señales que están relacionadas a esa venida. Por lo tanto, hay preguntas que analizaremos en este tema. Pregunta número 1 que tenemos es: ¿qué preguntaron los discípulos a Jesús acerca de este evento? En Mateo 24:3, Jesús contestó lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu segunda venida o del fin del tiempo? Eso quiere decir entonces que los discípulos estaban preocupados sabiendo de que Jesús se iría y que éste había mencionado algunas cosas relacionadas con que él volvería otra vez. Así que ellos lo interpelan directamente y le preguntan: dinos, ¿qué señales hay de tu segunda venida? Así que, en síntesis, los discípulos les preguntan a Jesús: danos idea, danos alguna señal que nos muestres que tú estás pronto a volver. Esa es una pregunta que se ha venido diseñado o se ha diseñado a través de todos los tiempos, que cada hijo de Dios se ha preguntado: ¿cuándo vendrá Jesús otra vez? Muy bien, en base a eso aparece esta pregunta muy interesante. ¿Se sabe la fecha del regreso exacto de Jesús a la tierra? ¿Sabemos eso? En Mateo 24:36 Jesús dijo lo siguiente: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino mi Padre. Jesús fue específico al decirnos de que el día y la hora nadie lo sabe. Evidentemente que daría algunos indicios, pero nadie podría decirse, o su servidor pararse aquí y hablar con ustedes y establecer una fecha del retorno de Cristo Jesús, porque la Biblia es específica y clara cuando menciona y dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, ¿qué analizaremos en esta lección? Analizaremos algunas señales relacionadas con esto, pero no podemos decir el día y la hora de su venida. En ese sentido aparece la siguiente pregunta: ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Es decir, si no sabemos el día y la hora, ¿estamos totalmente a oscuras al respecto? Y la respuesta aparece en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de los acontecimientos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, dice Pablo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre todo destrucción repentina, como los dolores a las mujeres encintas, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Entonces quiere decir, mis queridos amigos, que a pesar de que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, el apóstol Pablo nos dice que hay señales que muestran y que los seguidores de Jesús tendrían que estudiar y conocer. Y por eso él dice que si estamos en tinieblas, y su respuesta es enfática: nosotros no estamos en tinieblas. Y es por eso que estamos analizando algunas de las cosas que están relacionadas, o eventos que están relacionados con la venida de Jesús. Muy bien, en ese sentido aparece esta pregunta: ¿qué señales predijo el propio Jesús? En Mateo 24, los versículos 6 y 7, Jesús dijo lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Jesús nos dice entonces ahora que si hay eventos que mostrarían que su retorno está cerca, si habría señales de que su venida está próxima, Él lo enfatiza con guerras, hambre, pestes y terremotos. Ustedes podrían argumentar que guerras y terremotos han habido en toda la vida, pero las estadísticas muestran que tanto guerras como hambres y terremotos han ido creciendo en forma exponencial.
Y lo más crucial de esto que tenemos que mencionar en cuanto a guerras es que no podemos destacar que una guerra hace 300 años tenga los mismos armamentos bélicos que existen hoy en día en el siglo XXI, donde con facilidad se podría detonar una bomba y podría destruir gran parte, si no todo el mundo. Así que cuando hablamos de guerra, podemos entender que éstas han crecido en forma exponencial. Por ende, a raíz de cambios climáticos que experimenta la Tierra, también han aparecido problemas como terremotos, huracanes, y esto trae consigo hambre en muchos lugares. Jesús dijo que estos acontecimientos serían cada vez más prominentes a medida que Él se acercaba. La siguiente pregunta dice, ¿qué condiciones sociales prevalecerían en la humanidad antes de que Cristo vendría? En Santiago 5, del 1 al 5, dice lo siguiente: vosotros ahora ricos llorad y aullad por la miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas por polilla, vuestro oro y plata está enmohecidos, y su moho testifica contra ustedes. Y dice además, devorará del todo vuestra carne con fuego. Habéis acumulado tesoro en los días postreros. Dice además el versículo 4, y aquí clama el jornal del obrero, dice que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le habéis pagado vosotros, y los clamores de los que habéis cegado, entre ellos llega hasta mí. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestro corazón como en los días de matanza. Estos versículos nos muestran algo bien interesante en el escenario social en el mundo en que viviríamos antes de que Cristo apareciera en la tierra. Está hablando acerca de la gran diferencia que existiría entre dos grupos, entre ricos y pobres. Hay algunas estadísticas que mencionan, por ejemplo, que el 5% de los seres humanos vive con el 95% de los recursos en la tierra y que el 95% de los seres humanos vive con el 5% de los recursos. Eso quiere decir que la polarización de los ricos y los pobres abre una brecha enorme en estos días. Jesús dijo que esa polarización sería enorme a medida que se acercaría el tiempo de su venida, y eso es una realidad en nuestros días. La siguiente pregunta que aparece es, ¿cuál será la condición moral de la humanidad antes de que Jesús apareciera en la tierra? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo de 1 al 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, infetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice además el versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, dice amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. A estos evita. En esta oportunidad, en el aspecto social que estaría prevaleciendo en la época o en el tiempo antes de la venida de Jesús, muestra que el hombre sería de una manera, habría una gran explotación laboral y por lo tanto habría incluso algunos movimientos sociales en diferentes lugares en protesta de esto. Basta con ver la televisión, los programas de hoy en día y usted verá focos de diferentes países donde individuos, grupos sociales se levantan en protesta porque la canasta o el salario no les alcanza para comprar lo que necesita. Hay un desequilibrio social y moral en la humanidad. Hoy en día, hay muchas cosas que en otros tiempos se llamaban malas, hoy las entendemos y las miramos como buenas. Basta ver los noticieros de la televisión y vemos que la condición social del pueblo o de los pueblos cada día es más deprimente. ¿Qué ocurrirá entonces? Dice la siguiente pregunta, y esta es crucial en este avance en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué ocurrirá con la ciencia? Es decir, ¿qué ocurrirá con el conocimiento de la humanidad antes de la venida de Jesús? El profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 4, dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Sin lugar a dudas, este es un aspecto fundamental en el análisis de las señales de la venida de Jesús.
el propio Jesús inspira a Daniel para que escriba diciéndole que el aumento de la ciencia sería algo que crecería en forma exponencial. Basta analizar los últimos 30 o 50 años de historia en el siglo XXI comparado con la mitad del siglo XX. Y podemos analizar que la ciencia ha crecido enormemente. La digitalización y todos los elementos que hoy contamos hacen ver que la ciencia ha crecido en todos los aspectos, en el aspecto tecnológico, científico. Contamos hoy en día con avances extraordinarios en la medicina y en otras ramas de comunicación. La ciencia ha avanzado en forma exponencial en los últimos 15 o 20 años. Entonces, en este aspecto existe entonces la pregunta esencial. ¿Qué debemos hacer con todas estas señales que se nos muestran a través de la Biblia que nos dicen que Jesús está a las puertas? Y nuestra sugerencia es la siguiente: estar atento a las señales de los tiempos, pero más que todo, estar atento a conocer quién es Cristo Jesús. Sin embargo, en ese aspecto de estar atento a las señales, la propia Biblia nos dice en Lucas 21, 28 al 31, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dios nos dice y nos aclara, mi querido amigo, que veremos situaciones complicadas y difíciles, que habrá hambre, peste, terremotos. Y todas estas cosas deben hacernos entender que Cristo Jesús está a la puerta. En esta oportunidad te decimos, mi querido amigo, que conozcas un poco de quién es Cristo Jesús y las grandes promesas que ha hecho, porque estamos seguros que todos estos acontecimientos solo nos dicen que Él está a las puertas. Debemos prepararnos para ese gran acontecimiento. Que Dios te bendiga.